9 de la mañana con 4 minutos. Estamos con el abogado Rodrigo Enrique. ¿Cómo está, Rodrigo? Bienvenido. Bien, gracias. Muy buenos días, Mauricio. Nuevamente contento de estar en tu programa. Con harta contingencia. Muchas. Hay cosas sobre las cuales reflexionar y me parece interesante siempre aprovechar estos espacios para conversar respecto a algunas cosas. Voy a partir con la pregunta que seguramente va a ser la consulta durante toda la mañana, que partía haciéndomela yo mismo, se la hacía a la senadora, te la hago a ti también y a los próximos invitados igual. ¿Qué te pareció lo que dijo Sebastián Piñera anoche? Pareciera de que la intención era una, pero finalmente tuvo que salir diciendo otra cosa. Esa es una interpretación respecto de lo que seguramente la gran mayoría de la gente estaba esperando que dijera el presidente Piñera, estando o no estando de acuerdo, que era que se vuelva al estado de emergencia. Básicamente yo creo que la gente estaba esperando eso después de lo que se mostraba por los medios, después de las 7 de la tarde que quedó la escoba. Porque hay que decir, y hay que ser justos también, que en la mañana, al mediodía y en la tarde temprano las marchas fueron multitudinarias en todo Chile y pacíficas. Sí, lo que pasa es que yo creo que esto refleja, hoy día leía en la mañana una columna en El Mostrador, vacío de poder. Ah, sí la leí. Me llamó mucho la atención porque en definitiva hoy día creo que el presidente Piñera está ya en un estado próximo a la interdicción, en el sentido de que probablemente sus decisiones ya no las está tomando. Yo creo que hoy día la figura de un personaje como el ministro Blumel o la misma Carla Rubilar hacen de que la situación del presidente en definitiva vaya quedando en una burbuja. Entonces, cuando él se reviste de ellos dos para que lo acompañen en su conferencia de prensa, da cuenta hasta cierto punto de que también ha habido un cambio de estilo. Yo por lo menos creo que, si bien es cierto, no dijo mucho el día de ayer, si uno lee entre líneas, probablemente sea el discurso más importante que ha dado desde que partió la crisis. Por el tema de hablar de un acuerdo de paz. Ya. Ahora, el tema... Y por primera vez de un cambio constitucional. Efectivamente. Entonces... Sí. Si alguien me pregunta si se logró algo con este movimiento social, aparte de cancelar un par de conciertos de Alberto Plaza, es que efectivamente el horno sí estaba para bollo. Y hoy día hay que hablar de una nueva constitución. Entonces, eso es un avance. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene Piñera? ¿Con quién hace ese acuerdo de paz? No lo va a hacer con la senadora Goich. No. Tampoco lo va a hacer. Se puede hacer entre instituciones. Es que ese es el punto, porque hoy día tú no crees en las instituciones. Entonces, al tú tener un movimiento social inorgánico, sin caras visibles, ¿dónde vas a hacer ese acuerdo de paz? Entonces, hay que hacer un llamado también a la gente. Yo creo que ahí no nos perdamos. O sea, hoy día he visto mucha gente que dice hay que condenar los hechos de violencia. ¿Alguien puede en su sano juicio pensar que no son condenables? Yo he leído a algunas personas que sí. O sea, a ver, bueno... Pero un buen ciudadano, pues imaginémonos una persona normal. La gran mayoría. La gran mayoría chilena. ¿Alguien podría llegar a justificar que un hecho de violencia no es condenable, sea de cualquier lado que venga? Yo creo que no. ¿Ya? Y en eso no nos perdamos, porque nosotros... No hay que perderse. Efectivamente. Pero sí yo dejo en constancia de que hay gente que, bien quemada la FP, que yo leí anoche gente en esa línea. Bueno, yo soy de Provida, así que... no le afecta. pero más allá de lo jocoso que pudiera parecer, yo creo que efectivamente no debemos perdernos en eso. O sea, hoy día Chile tiene una oportunidad histórica de cambiar el país. Y con el compromiso de todos, y todos son necesarios. Sí, pero esa oportunidad no se está aprovechando. No me cabe la menor duda, pero por ejemplo, si tú planteas el punto de decir ya un acuerdo de paz, nueva constitución, ya por lo menos estás sentando las bases de que algo puede ser. Ya, sí. Ya, porque a mi juicio este proceso es irreversible. Ayer tuve la posibilidad, me invitaron de la Asociación Nacional de Trabajadores del Patrimonio para dar un pequeño taller, una pequeña charla. Llegaron como 20 personas a hablar de la Constitución. ¿Sabes? Que a mí eso, desde el punto de vista como abogado, como persona que en mucho tiempo ha trabajado en el área, particularmente ejerciendo docencia, me hizo sentir súper bien, porque la gente sí está preocupada, quiere saber qué va a pasar con el país. Esto no es una lucha de delincuentes contra buenos ciudadanos, esta es una lucha de Chile. Y eso hay que tomarlo como es. Ahora, ayer tuve la oportunidad de ver unas imágenes. Yo participé en la marcha de la mañana, en la de la tarde no pude asistir porque estaba haciendo otras cosas. Y en la marcha de la tarde no había nadie ya protestando frente al carro de carabineros. La gente estaba más retirada. Ya. Y se acerca una persona hacia las vallas papales que colocan en Waldo Seguer. Acá, en Waldo Seguer con Boris, con Plaza. Y el pitón lo apunta a él y le dispara agua. Ya. Y lo bota al suelo. ¿Era necesario?
No me cabe la menor duda y las imágenes están ahí. Yo pienso que no era necesario. Entonces también hay un tema de cómo se ha manejado el conflicto por parte de las personas encargadas de manejarlo. O sea, hoy día Punta Arenas, yo el otro día preguntaba a modo de casi de broma, ¿existe un intendente acá en Punta Arenas? O sea, en la región de Magallanes parece que no. Bueno, tú mismo dijiste hace 15, 20 días que le estabas pidiendo el cargo, tendría que renunciar al intendente. Efectivamente, porque nadie controla nada. De hecho, llama la atención. Carabineros, por ejemplo, ayer durante la noche dejó aproximadamente 4 horas que ocurrieran todos los desmanes que ocurrieron ayer. Sí, bueno, para recién intervenir. Yo el otro día, cuando me ocurrió esta situación de presenciar una detención, le pregunté a Carabineros, oiga, ¿ustedes ahora andan en camionetas civiles? Me dice, sí, es que son tácticas que estamos ocupando para reprimir la delincuencia. Yo le digo, sí, pero es un cabro de 14 años, no estamos hablando de la FARC. O sea, entonces, si esas son las tácticas que están tratando de utilizar para reprimir, o para controlar el vandalismo, están súper equivocados. Yo creo que unos están peleando una guerra con soldados de juguete y la otra la están peleando efectivamente pensando que están en Vietnam. Y ahí hay un error en el control de las fuerzas especiales. Ya. Y ahí hay responsables políticamente, hay responsables penales incluso y responsables administrativamente. El otro día el general de Carabineros dice que le van a brindar la mejor defensa jurídica a los carabineros sumariados. Si aquí el problema no es contra Carabineros, hay alguien que da órdenes. Y esas órdenes están muy mal planteadas, y eso es algo que hay que decir. Quiero, a propósito de lo que tú estás hablando, Rodrigo, voy a mostrar la imagen de lo que te tocó ver, justamente, sí, claro, en vivo y en directo, ahí en la plaza, y me gustaría que nos cuentes como abogado, claramente, como ciudadano, pero como abogado también, ¿no? Si esto es legal o no es legal, porque es como la gran pregunta que se ha hecho, pero Carabineros ha dicho que sí, que está bien lo que se ha hecho en este caso. Estoy preparando la imagen, acá la tengo, si la podemos pinchar en el que es. Eso. Hay un joven ahí, los Carabineros lo tratan de detener, él se trata de escapar, aparece una camioneta de civil, una camioneta que después nosotros logramos comprobar que es de logística de Carabineros, sí, ya, o sea, habían Carabineros de civil y se llevan a este menor de edad a bordo de la camioneta detenido. ¿Esto se puede hacer o no se puede hacer? A ver, quien en Chile establece que si una detención es legal o ilegal es un juez de garantía. Ya. Por lo tanto, este joven, para haber sabido si esa detención era legal o ilegal, debió haber sido puesto a disposición del juzgado de garantía. Ya. Y no fue así. Ya, ese joven fue entregado a sus padres aproximadamente a las 11 de la noche. De ese mismo día. De ese mismo día. Por lo tanto, ni siquiera pasó un control de detención. Siendo que si hubiera estado involucrado en algún proceso, podría perfectamente tener responsabilidad penal adolescente. Habría pasado la noche detenido y al otro día de la mañana lo hubiesen formalizado. Efectivamente, le hubieran hecho el control de detención y probablemente lo hubieran hecho. Entonces, por lo tanto, también ahí no hay que perderse. O sea, la legalidad o ilegalidad de los procedimientos policiales están fiscalizados por parte justamente de los tribunales de justicia. Y yo recuerdo los primeros días de marcha, prácticamente un día domingo que cayó harta gente detenida, pasaron a control de detención el día lunes y en ese momento el juez de garantía dijo que las detenciones eran legales porque las personas andaban ahí. Entonces, legal o ilegal, a mí no me corresponde decirlo. A mí yo me preocupé porque vi un joven caer. Ya. Y desde el ángulo de visión que tenía detrás de la camioneta solamente lo vi en el suelo. Sí, a la gente le llama la atención esto de que haya sido puesto a bordo de la camioneta, que no tiene la identificación. Eso le llama la atención a la gente. Sí, claro, pero en definitiva, si después, como justamente te comentaba, ellos mismos dicen que son las tácticas que están implementando para controlar el vandalismo, será parte de sus protocolos y sus procedimientos. Yo en ese sentido creo que hoy día se equivoca Carabineros si piensa que tiene una lucha contra la gente. O sea, Carabineros también es parte del sistema. Y probablemente, como el otro día decía a nivel nacional, una señora decía que lamentablemente su hijo andaba en las marchas, que es hijo de Carabineros, y también le dispararon en un ojo. Sí, exactamente. O sea, no es una lucha de la gente contra Carabineros de Chile. No es una lucha de la gente contra el ejército. Es una lucha con 30 años, con un montón de cosas. Entonces, hay que sacarse esos conceptos porque efectivamente nadie, vuelvo a repetir, puede justificar los actos vandálicos. Ni siquiera ya a estas alturas son comprensibles.
porque de alguna manera u otra se han ido logrando cosas. Por ejemplo, para mí que ya Piñera se haya allanado una nueva constitución me parece súper bien. Ahora, si es Congreso, Asamblea, Comisión, grupo de trabajo, lo que tú quieras ponerle, para mí es un tema netamente semántico. Se definirá efectivamente en el camino, ¿no? Efectivamente. Ahora, sí, yo haría un llamado también a quienes algo de cordura les va quedando en este proceso, porque también aquí ha ocurrido durante estos días una verdadera alienación de la gente. O sea, todos nos estamos saliendo de nosotros mismos, estamos incluso ya empezando a pensar que con nuestro alter ego estamos ya asumiendo conductas que no son propias nuestras, ¿ya? Por ejemplo, el otro día alguien me preguntaba, oye, ¿para qué te fuiste a meter? Le digo, probablemente me salió esa intención de preguntar porque a alguien no debería estar pasando lo que está pasando. Te pusiste la capa. Claro, como el chiste de ponte la capa. Pero no es porque uno ande con capa, no es porque uno ande pensando que lo va a hacer. El problema es que está todo tan enrarecido que incluso te salen conductas que hasta a ti después te sorprenden. ¿Ya? Hasta uno se arrepiente, tal vez. No, yo no creo, porque en definitiva... Pero la sensación esa de... O sea, cuando leí un par de críticas, que después me aburrí al rato de seguirlas, lo único que me consoló ese día fue que la mamá me llamó como a las 11 de la noche para agradecerme. Ya. Y que el chico ya estaba de vuelta. Efectivamente. En la casa, entonces, cuando tú haces eso, esa es la respuesta que tú necesitas. En definitiva, si hay alguien que estaba preocupada por ese niño y que además recibió, digamos, un cierto grado de tranquilidad por la acción de uno, eso es lo que vale. Volvamos al principio de la conversa, respecto de que tú decías con quién va a hacer estos acuerdos el presidente Piñera, con la senadora, si los hace por poner cualquier nombre, ¿no? La senadora Goich o con algún parlamentario, mucho efecto no va a tener. Justicia, paz y constitución, estos tres ejes que plantea anoche el presidente de la República. Se está malinterpretando permanente y constantemente lo que está pasando en la realidad, en la calle, en las ciudades, con las marchas, o simplemente no se quiere entender, o está coaptado. No sé si viste al columnista que tiene relación con Libertad y Desarrollo, que habla en muchos programas políticos y más allá de su forma de pensar, que uno puede estar a favor o en contra. Él dice: hay un grupo económico que tiene coaptadas las decisiones del presidente Piñera y ahí no va a poder hacerse absolutamente nada. ¿Crees? O sea, Fernando Paulsen lo dijo el otro día, lo tomaron un poco a la ligera algunos, dijo: Piñera no va a hacer ningún cambio porque afecta directamente sus propios intereses económicos. Así de simple es. ¿Pero y qué, nos vamos a incendiar entonces? Es que lo que pasa es que, a ver, yo no voy a ocupar el caso de Morales, pero por ponerte un ejemplo, ahí te das cuenta en definitiva de que incluso la salida constitucional está disponible, pero tiene que haber alguien disponible a tomar esa decisión, ¿ya? ¿Cuál es la salida constitucional? Para explicárselo a la gente. A mi juicio, yo creo que sería que la acusación constitucional llegara a término, pero ya todos los antiguos del binominal ya dijeron que no le iban a apoyar. Así que por lo tanto eso no va a resolverse por ahí. Y lo que decía Guillé, por ejemplo, que también se lo pregunté a la senadora Goich, adelantar las elecciones y renovar el Parlamento completo. Sí, lo que pasa es que también en estos días han aparecido muchos demócratas por conveniencia. En su momento no tuvieron ningún problema en ellos mismos incluso incitar a los militares a salir a las calles, y hoy día dicen no, que cómo hay que respetar el ordenamiento jurídico. Entonces tampoco es muy entendible esa postura, porque aquí nadie nació ayer. Diego, una de las cosas que ayer, por ejemplo, en ese taller trataba de explicar, o sea, todos tenemos que hacernos cargo de lo que hicimos y de lo que no hicimos. Por lo tanto, aquí nadie tiene la superioridad moral siquiera para, entre comillas, decirle al resto, que incluso no vivió o no fue parte de ese proceso, decirle lo que tiene que hacer. Y ese es un problema. Hoy día, ¿qué institución en Chile tiene cierto grado de legitimidad? Bomberos de Chile. Bomberos. Y las radios. Y las radios, pero las radios... Sí, efectivamente, como concepto de medio de comunicación. Efectivamente. Entonces, ni siquiera vas a hacer la Teletón, por último, que hubiera sido una posibilidad. No, ya, sí, iba a ser una simbólica. Sí, bueno, pero últimamente don Francisco solo un símbolo, ya, y un símbolo de lo peor que ocurrió en dictadura, porque la Teletón, de alguna manera, con un fin que es muy loable, ya, también adormeció bastante. Recordemos que la Teletón partió el año 78, en pleno conflicto casi con Argentina, entonces tenía que unificarse el alma nacional. Yo creo que hoy día hay que responder a ese tipo de liderazgo,
cuando escucho o leo a Charles Garangui, ¿ya? Esos son los gallos que necesitamos hoy día en el país. ¿Qué tipos que en definitiva han sido capaces de entregarle algo a Chile, hoy día digan, ¿sabe que esto se podría hacer así? Pero lo más responsable y lo más republicano, por decirlo de alguna manera, es que esto se solucione por vías institucionales. Absolutamente. ¿Cierto? Ya. Y tú como abogado, obviamente, claro, lo comprendes de la misma forma, pero ¿están las capacidades? ¿Crees que se puedan hacer a un corto plazo así? Hoy día, a ver, creo que es importante, lo dijo el otro día el cura Berríos, que debe ser uno de los pocos curas que en definitiva tiene un grado de credibilidad, pero porque más por la que dice, por los hechos. Yo creo que hoy día son los hechos los que nos muestran a nosotros quiénes somos. Entonces ahí no hay que perderse respecto de las palabras. Cada uno sabe sobre qué tiene que responder y sobre qué no tiene que responder también. Por lo tanto, creo que hoy día son los hechos los que demuestran cuál es tu real voluntad. O sea, responsabilidades individuales partiendo de esa base. Absolutamente. Entonces, hoy día, personajes como Elizalde, como Heraldo Muñoz, como Juan Chaín, no son referentes de nadie porque ellos tienen claros los hechos que han cometido hacia atrás. Y la comunidad también sabe quiénes son. Por lo tanto, Piñera ahí tiene un zapato chino. Por último, yo le creo un poco más a Blumel que a Chadwick, pese a que Chadwick sí tomando las decisiones. Por último, quiero darle el beneficio de la duda porque es un cabro que se ve más joven. Como decía el otro día en redes sociales, mejor que se dedique a seguir jugando al tenis. Tratando de compararlo con Fernando González. Se parece. Claro, tiene un cierto parecido, pero en definitiva es eso. O sea, ¿en quién vamos a creer? Y hoy día personalmente creo que efectivamente hay un problema de credibilidad, o sea, hay un problema de liderazgo, problemas de incluso peligrosos, porque pero hoy día porque tampoco ha emergido de estas marchas masivas multitudinarias algún dirigente, alguna dirigente, alguien que diga, mira, nos representa, por acá puede ir. No, tampoco. Mira, siendo una persona que siempre ha estado ligada al mundo evangélico, a mí me preocupa mucho que hoy día todos los que quieran llegar al poder quieran llegar con la Biblia en la mano. La Biblia es un libro tan peligroso como la Constitución, porque un texto sin su contexto al final termina siempre siendo un pretexto. En su momento Hitler también dijo, bueno, los judíos mataron a Jesús, pues tienen que responder. Entonces tenemos que ubicarnos en ese sentido porque es un peligro que hoy día los grupos más radicales de izquierda a derecha se tomen el poder, lo que está pasando en España. En España, de sexto pasó a tercera fuerza política. Bueno, pero ahí es donde tiene que asumir el error, por ejemplo, ciertos... Están pasando bomberos en este momento por acá. Ciertos grupos políticos. En Carrera con Armando Sangüesa, fuga de gas. Carrera. Acá. Sí. Carrera con Armando Sangüesa. En la esquina de No, Carrera. Ah, Carrera. Carrera. En la esquina, esa calle termina... No, Armando Sangüesa termina en Carrera, donde está la chocolatería regional, por Norvay, sí, un claro. poquito más arriba, en toda esa esquina, ahí, cerca de los tribunales. Ahí, vamos a estar informando aquí. Entonces, los grupos de extrema, estábamos hablando de España, que Vox llega a la tercera fuerza política. Pero ahí hay un mensaje al progresismo. Y empuja al acuerdo PP Unidas Podemos, que se pero por eso te digo, allí hay una lectura que ojalá los grupos progresistas en Chile también se hagan cargo. Porque el progresismo lamentablemente tiene el mote de ser muy intransigente con lo que ellos dicen que es su verdad. Ya, o sea, eso quiere decir, como dirían los propios españoles, tienen una superioridad moral de un tremendo morro. O sea, se creen que efectivamente son los dueños de la verdad. Sí. Y si, por ejemplo, si Unidas Podemos hubiera allanado antes a un acuerdo político, probablemente no hubieran dado la posibilidad de que Vox hoy día suba de la sexta fuerza a la tercera. Sí. Entonces hoy día estos espacios, estos sectores tienen que entregar gobernabilidad. Aunque para Gabriel Boric sea muy triste tener que sentarse con Piñera, hay que dar señales de gobernabilidad. Porque si no los ultras van a ganar. Porque ya hay grupos militares al interior de los propios militares que están incitándose entre ellos. Porque estiman de que Piñera no tiene la fuerza, no tiene los pantalones para tomar las decisiones y que además los puso en ridículo. Una cantidad de audios ayer previo a la salida de Piñera en punto de prensa, impresionante. Entonces, ¿vamos a dar lugar a eso o vamos a sentarnos todos seriamente y vamos a dejar, voy a decirlo con respeto, las pendejerías de lado y vamos a decir, ¿sabes qué? Queremos trabajar en el país en estos contextos. Creo que ese es el desafío. Hasta ahora nadie ha estado disponible. Ni el gobierno, ni lo que se supone es la oposición.
Bueno, ayer la oposición, entre comillas, justamente como tú dices, firma un acuerdo desde la DC al Frente Amplio, es decir, Asamblea Constituyente. Lo mínimo. Lo mínimo. Lo mínimo. Pero se demoraron 3 semanas. Y no me cabe la menor duda que mucha de la gente que anda marchando no tiene nada que ver con ninguno de sus partidos. Entonces, es ahí donde efectivamente hay que estar a la altura del desafío político que esto implica. Y yo creo que lamentablemente nuestros parlamentarios, si tú me preguntas por lo que dijo Guillermo, efectivamente hoy día la calidad de interdictos que están deberían irse. El Parlamento completo. Claro, deberían poner sus cargos de disposición y si nueva elección, claro. Y si quieren van a una Absolutamente. elección, el que se considere que, efectivamente, que se merece ir, ¿no? Claro. O sea, la gangrena se corta cortando el miembro. Suena duro, pero por ejemplo la Revolución Francesa no terminó hasta que cayeron varias cabezas. ¿Ya? Bueno, ¿tú crees que ni siquiera el anuncio de Sebastián Piñera diciendo ya, vamos a ir a una asamblea constituyente, lo va a salvar? ¿Crees que como hay muchos que dicen no va a haber ningún anuncio? Ojo, Cris, con lo que no va a haber ningún anuncio. Hay quienes dicen que haga Sebastián Piñera que lo salve. ¿Tú crees que estamos en esa situación, que la figura presidencial hoy día de Sebastián Piñera para el común de la población ya es una cosa que le provoca algo de rechazo o de molestia o de incomodidad? Yo creo que hay que rescatar dos cosas. Una cosa es la figura de este presidente en particular y otro el concepto de presidente de que tenemos nosotros los chilenos. Efectivamente. Ya, yo creo que nosotros creemos en la institución del presidente yo de la también República. Creo lo mismo, sí. Yo creo que Piñera perdió credibilidad, que eso es otra cosa. Ya, pero la persona. Efectivamente. Ya. Eso por lo menos hay que decirlo. Yo creo que efectivamente hoy día nos encontramos en esa situación. Ahora, esto tiene que ver con una serie de malas decisiones. Y en definitiva esa serie de malas decisiones también hace que la gente siga enardeciéndose, complicándose. Hoy día ya, por ejemplo, hubo lluvia. Probablemente hoy día la marcha ya no sea tan multitudinaria. Y no lo digo porque nosotros no queramos ir a marchar, sino porque probablemente las condiciones climáticas de una marcha son muy distintas a lo que puede pasar en Santiago con 30 y tantos grados. Que por último hay gente que hasta cuando le tiran el guanaco dice ya, qué bien. Sí. ¿Ya? Esta es una canción. Sí, claro. Calor, claro. Pero ¿a qué voy yo? Que en definitiva hoy día tenemos que hacernos cargo del desafío que Chile tiene. Porque si por otro lado hay otra cosa que está peor. O sea, el dólar ya va en 780 pesos. 783. Ya. Entonces, ¿qué va a pasar con Chile entonces? O alguien dirá, bueno, los exportadores están ganando. Ok, están ganando, pero ¿quién? Acá en esta radio probablemente hoy día no hay ningún exportador. Yo no me dedico a exportar nada. ¿Ya? Entonces, ¿a qué voy yo? Que Chile, su moneda se está depreciando. La plata va a valer menos. Entonces, si tú no tomas medidas rápido, todo lo que hagas como aporte se te va a ir de las manos. O sea, si subes 20 lucas la pensión, ¿ya? Y un dólar a 780, no te va a servir de nada. Va a ser lo mismo. Efectivamente. Entonces, ¿cuándo tomas la decisión? El Banco Central lo que tendría que estar haciendo en este momento es comprando dólares, evitando la fuga de capitales. Nuestro presidente tiene el 72% de su fortuna en cuentas extranjeras. Y eso está documentado. Entonces, ¿qué implica creer en Chile? Invertir en Chile. Pero hay que invertir en este Chile. Y yo creo que muchos ya se arrancaron. Rodrigo Enríquez, abogado, muchas gracias. Por acompañarnos en este día miércoles ya. Gracias por la invitación, Mauricio. Siempre estos espacios son importantes, interesantes. Yo no pido que la gente esté de acuerdo con uno, en ningún caso, pero sí que por lo menos seamos capaces de poder conversar. Así es, tal cual. Esa es la intención también de este espacio. Un abrazo, Rodrigo. Muchas gracias, Mauricio. Pausa, ya conversamos.